la última clase hemos visto curvas espirales, espiral, ¿no? Entonces eso es, les decía, espiral, donde estamos obviando a la curva angular. Y obviamente eso hace que sea un diseño mucho más sencillo. Ya les he hablado de 4 variables. Esas 4 variables son el radio, que es ficticio en todo caso, en curva, la espiral. Bien, ahora sí. Les hablaba de 4 variables, uno que es el radio, que es ficticio, reitero, en esta curva, la longitud de la espiral, la externa y la tangente total. O sea, esta curva se puede manejar en base a esas 4 variables. Inclusive, yo puedo asumir una de ellas y en base a esa asunción, entonces podemos calcularla. Obviamente, este detalle es importante. Me refiero a esta fórmula, ¿no? Directamente el ángulo θ, vamos viendo el ángulo delta, que resulta ser el ángulo de flexión. Y aquí tenemos una fórmula que nos va a ayudar a bienes esta magnitud, ángulo. Recomendable para ángulos menores 30 grados. Aquí está el proceso. Se asume el radio, calculamos la longitud de la espiral, la externa y finalmente En el caso 2, asumimos la longitud de la espiral. En base a estas fórmulas deducidas, calculamos el radio de la curva circular, calculamos la externa y la tangente. Luego tenemos el caso 3, asumimos la externa. En función de esta fórmula que hemos visto en el caso 1, entonces empezamos E sub c, o sea, a calcular más bien sin tomar en cuenta la longitud. A eso le llamamos E1 y esta fórmula 4 los en 1 y obviamente de ahí despejamos la longitud de la espiral, ¿no? Calculamos eso y volvemos a calcular el radio y la tangente. Y en el caso de que podamos asumir la tangente total, entonces para acá sí necesitamos X sub c y E sub c. El ángulo θ ya está. Apelamos a las fórmulas respectivas y tomamos como factores F1 en el caso de X1 y como factor F2 en el caso de Y. Generamos estas pequeñas fórmulas y los reemplazamos en la fórmula U. Y haciendo ese reemplazo, la variable que está como incógnita es la longitud de la espiral. Hacemos operaciones algebraicas y calculamos el valor. Y ya teniendo la longitud, calculamos el radio y ¿no? Entonces eso hemos visto también un ejemplo donde reitero acá, ¿no? Aquí está el ángulo delta, 7 grados, θ 13 grados 30 minutos, transformados a radianes acá. Con ese dato calculamos la longitud de la espiral, me sale 42,811, pero podemos asumir, ¿ya? Podemos cerrar en un valor, obviamente entero, para evitar manejar decimales porque es incómodo, pero si es en el examen lo que les pregunto, por favor, respeten lo que les salga del resumen. Y luego con eso calculamos X sub c y E sub c, ¿no? Y bueno, con eso calculamos la externa, que aquí no estamos Y sub c, y bueno, y la tangente total, y luego los progresivos, que eso corresponde a en este caso, al diseño de la curva espiral. El resto es lo mismo que... Ahora sí, vamos a entrar a la transición de Peral. ¿Qué es la transición de Peral? Aquí en síntesis dice, es el cambio de una sección transversal de bombeo a peralte o viceversa. A ver, vamos a dibujar esas dos secciones, aunque ya lo dibujamos para un poco orientarse mejor de la dibujar. Bien, les he dicho que este tipo de sección se usa en rectas, ¿no? Y a esto se le llama precisamente bombeo, sección de bombeo, ¿no? O sea, en cuestiones de drenaje, aquí hay la inclinación que corresponde al bombeo y a este otro lado también. Obviamente, este es el eje o el centro del línea. Y cuando decimos en peralte, ustedes ya saben, toda la calzada está inclinada. Aquí tenemos el centro de línea, aquí tenemos la inclinación, pero que en este caso es el peralte, ¿sí? Y bueno, el resto de la sala. Esta es una sección en peralte. Entonces, pues tenemos que hacer una transición para pasar ya sea de esta sección, ustedes van acá, a esta sección, o de esta sección, que sería el peralte, a la bombeo, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos imaginar esa transición?
O sea, por ejemplo, ustedes están en esa posición y aquí hay un bisel de pizarrón, ¿verdad? Es como si estuviésemos observando de dónde están ustedes a la carretera lateralmente. Y ahí vamos a ver cómo es que se comportan tres ejes. O sea, ¿cuáles son esos ejes? Bueno, a priori voy a decir, este es el borde interno, que siempre lo voy a abreviar con una DI, y este otro se llamaría el borde externo, ya que siempre lo vamos a abreviar por una DE, ¿de acuerdo? Ustedes dirán que se llama lo del centro, en realidad se llama simplemente E, ¿de acuerdo? Ahora, igual acá, obviamente, más o menos manteniendo la estructura anterior, este puede llamarse el borde interno y este otro se llamaría el borde externo, ¿de acuerdo? Entonces, con este criterio vamos a definir las características del movimiento de cada uno de estos bordes cuando se hace la transición. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos, tenemos una idea de cómo es el comportamiento de la figura, y lo que muestro acá en la vista ya dice formas de aplicar la transición de Peral. Fíjense, aquí tengo una curva circular y luego vienen las tangentes, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenga este tipo de situación, o sea, tangentes, curva circular, obviamente preferible es hacer la transición de Peralte fuera de la curva circular, preferible, ¿ya? Resulta además más estético, tanto en el ingreso como en la salida, ¿verdad? Entonces, este LTP, en realidad aquí hay un pequeño error de imprenta, es la longitud de la transición de Peral, ¿ya? Que se da a eso en función del radio. Dice, ¿no? Criterios de aplicación que pueden diferenciar en curvas circulares y clotoides. En curva circular se pueden mencionar los siguientes casos. Fuera de la curva circular se aplica cuando la separación de curvas es considerada. Además, obviamente, es el más rápido. En algunos sectores podemos tener dos curvas consecutivas con un distanciamiento menor, ¿sí? Entre curvas. Entonces, en ese caso, podemos optar por lo que vamos a ver a continuación. Dice, ¿no? Inciso B, el otro caso es dentro de la curva circular. Dice, este criterio se usa cuando la separación entre dos curvas activas es corta. Permite que la transición pueda desarrollarse hasta en un 50% dentro de la curva, pero la longitud sobrante de Peralte máximo debe ser mayor a L sub C dividido entre 3, siendo L C la longitud de la curva circular. En el croquis adjunto se ilustra el caso. Fíjense, aquí tenemos la tangente de ingreso, la tangente de salida, la curva circular, el inicio de curva y el fin. Y fíjense, nosotros vamos a calcular, eso lo vamos a ver enseguida, la longitud de transición de Peral. Entonces, lo que podemos hacer, lo máximo, el 50% de esta longitud podemos ubicarlo dentro de la máximo y el resto fuera de la curva. Yo les quiero decir que no siempre hay que colocar 50, no puede ser 10, 20, 30, 40, 50 en caso extremo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero decirles, pero a esta tiene un adicional. La longitud sobrante, o sea, entre este punto hasta este punto, tiene que ser mayor a la longitud de la curva circular, o sea, todo este desarrollo dividido en esas condiciones aceptamos que obviamente el criterio se puede aplicar. Si alguien me pregunta, y si no sale, lo único que me queda es hacer en recta el 60, por decir algo, y dentro de la curva 40, ¿no? De tal manera que es que cumplir, ¿ya? Entonces, a eso se refiere LTP. Sí, está bien, longitud de transición de Peralte, metros, la longitud de la curva circular, o sea, todo desde el IC hasta el FC, L sub C, y L sub S es la longitud de la curva sobrante, ¿no? Hasta dónde voy a hacer la transición y cuánto me va a sobrar de lo que yo decida. Eso es lo que podemos hacer en este criterio de la longitud de P. Ahora vamos a ver en curvas clotoides. ¿Qué dice la normativa general? Dice, en estas curvas la transición de Peralte debe ser efectuada en toda la longitud de la curva espiral. Ya ahora, ustedes se acuerdan, ¿no? En las anteriores clases que hemos visto sobre ancho, ¿no? Remates de sobre. También eso
podrían aplicar, aunque no dice la norma. ¿Ya? Entonces aquí hay dos cosas que se pueden solapar. La cuestión del remate del sobreancho, que es en 40 metros, y la cuestión de la transición de peralte, que se está recomendando que sea en toda la longitud, obviamente, de la espiral que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Entonces ese detalle, por favor, ténganlo en cuenta, que no hay contradicción alguna, estamos en lo mismo, no hay contradicción, es otra cosa, vamos viendo en esta. Y eso es lo que todos recomiendan, ¿no? Que se use toda la longitud de transición de peralte, de la espiral, para hacer la longitud de transición de peralte. ¿Okay? Y la curva circular se queda obviamente con todo el otro detalle que obviamente significa el peralte máximo que se va a usar en esa. Ahora vamos a pasar a ver cómo podemos calcular la longitud de transición de peralte. Pero ojo, aquí hay fíjense, o sea, estas son las secciones transversales que se van a ir generando en función de estas características. Pero podemos pensar que esas características, obviamente, podemos exigir que sean, qué sé yo, cada 5, cada 10 metros, para ir dándole forma exacta a la curva, ya, o a la transición de peralte. Pero hay un detalle acá. En esta sección, fíjense, este casi no tiene pendiente, por eso dice bombeo igual a 0. Y solo tiene pendiente el otro casi, ¿no? O sea, estamos haciendo la transición de peralte de una sección en bombeo a una sección en peralte. Entonces, cuando vayamos, fíjense, este borde va subiendo. Bueno, aunque la consideración que vamos a hacer que va a ser lineal, pero en realidad siempre podemos considerar este tipo de acabado. Y el borde interno sería lo que está aquí afuera. Borde externo, borde interno. Igual, digamos, más tenemos este caso. Entonces, fíjense, acá, para hacer los cálculos de las inclinaciones sobre todo, vamos a asumir el valor del bombeo como dato, el valor del ancho dato, y también, obviamente, el peralte máximo, ¿de acuerdo? Como dato. Obviamente pueden existir intermedio, que ya les he dicho, eso depende de la calidad de construcción que yo quiera hacer. Si quiero hacer una calidad bastante excelente, y eso puede darse, digamos, en pistas de coches de carrera, etc., entonces podría ir controlando cada 5 metros, etc. Pero lo que manda en sí es esta estructura, ustedes están viendo en esta. Aquí hay una otra variable, que hemos denotado n, que se llama la parte del aplanamiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que desde esta sección, que sería de bombeo, hasta esta sección donde el bombeo se va a hacer 0 en el carril externo y se va a mantener el bombeo en el carril interno, a todo eso se llama aplanamiento, ¿verdad? Y desde ese punto, otra vez consideramos la ley de aplanamiento. ¿Y qué se va a generar en esa sección? El inicio del peralte. O sea, ese peralte que vamos a calcular acá va a tener el valor del bombeo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante esta letra E. Y va a ir variando sucesivamente hasta alcanzar en esta posición, ¿qué cosa? El peralte máximo, porque todas las curvas tienen que tener su peralte máximo. Obviamente, para los radios mínimos o en rangos establecidos, por ejemplo, para velocidad 60 y 80 km/h, el peralte máximo establecido es 7%. No puedo tomar más de ese 7%, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que en realidad, observando en un isométrico, lo que es transición de peralte. Muy bien, y entonces, ¿cómo calculamos qué cosa? Lo que en realidad tenemos que calcular es esta longitud de peralte y esta longitud de aplanamiento, que por la geometría que tenemos, estos dos n's obviamente se entiende que se refiere a la misma variable, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿no? Del croquis se toma el triángulo ABD. O sea, ¿dónde está A? En realidad, A ya está aquí. P sería esta parte alta. Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo en este triángulo, en esta partecita del triángulo? Estoy asumiendo que esto es una recta, por si acaso.
¿ya? Por eso la semejanza dice lo siguiente, que la longitud de transición de Peralte, fíjense, ¿no? Esta longitud, similar a este lado ahí, es proporcional a su altura, que sería el segmento A, ¿de acuerdo? Y por la proporción que estamos haciendo, entonces decir, 1 es a m, por eso tenemos esta relacioncita lineal que hemos efectuado. Repito entonces, esta longitud de transición de Peralte es a esta magnitud AB, como esta longitud 1 que vamos a considerar va a ser AM. Y obviamente lo que estamos buscando es la longitud de transición de Peralte, haciendo el despeje llegamos a esta forma. Ahora ustedes dirán, pero ya ve cómo lo vamos a calcular. Para ese efecto, fíjense por favor, voy a tomar este otro triángulo, o sea, esta altura, pero con este ancho carril, ¿ya? Y obviamente la hipotenusa va a resultar ser el Peralte máximo. Por eso dice la relación AB es a A, o sea, a este ancho de carril, que obviamente es el mismo en esta posición, como este Peralte es A1. Siempre las relaciones las hacemos respecto a 1. O sea, aquí está inmerso un pequeño triángulo, por eso estoy haciendo la relación E a 1. Despejamos a B, que va a ser igual al valor de A por E, ¿sí? Y esta relación 2 vamos a reemplazar en 1, por lo que la fórmula que me va a permitir calcular la longitud de Peralte va a ser esta. O sea, A por E dividido entre M. ¿Qué es A? Es el ancho de carril, perdón, permítanme un ratito. A es el ancho de carril, E en este caso resultaría ser el Peralte máximo, y M ¿qué es? Es la inclinación de borde, se recomienda aplicar. Y eso ya está normalizado. Hemos visto, o sea, variación o inclinación de borde en los remates, etcétera, etcétera. Y el criterio que van a ver aquí es el mismo. ¿Ya? Pasamos a la siguiente lista y despejando, antes, perdón, les decía, antes voy a hacer el cálculo del valor de n, ¿ya? De n. Pero a partir de qué vamos a hacer eso. Voy a volver a Entonces sabemos que n es esta longitud, ya solapamos acá. N va a ser a esta altitud, o sea, la pendiente máxima que me genera el bombeo, y obviamente como esta curva o línea es continua, entonces esto se puede repetir acá, por eso decimos 1 es a ¿de acuerdo? Entonces eso nomás se ha hecho por analogía, y tenemos de que n va a ser igual al valor de a, el bombeo, ya no Peralte ahí a nosotros, sobre e, ¿no? Siendo, obviamente, describiendo nuestras variables, longitud de transición de Peralte, a el ancho de carril, que ya hemos indicado es 3 o 350, E es el Peralte máximo de la curva en cuestión, y M es la inclinación de borde, ¿de acuerdo? ¿De dónde saco la inclinación de borde? Tengo que echar mano a esta tablita, donde en esa tablita, en la primera fila, ustedes van a ver los rangos de velocidad de proyecto, y en la primera fila, o en la segunda en todo caso, sería el valor de M normal, y siempre ya les he dicho, trabajen o hagan en lo posible trabajo normal de 0,7, 0,6, perdón, 0,5 y 0,5. Y bueno, esta es la misma tabla que en los remates que hemos visto cuando hemos aplicado el criterio de la Ash, ¿ya? O sea, puedo subir el valor de 0,7 hasta 1,5. ¿Y qué me genera eso? Que las longitudes de transición de Peralte sean más cortas, pero ¿por qué no puedes subir esto a 2? Les voy a decir por qué. Porque echas los cálculos y la ejecución en obra, ya si es 2 esto, entonces se ve de algo no muy normal en la transición de Peralte. Por esa razón tenemos que mantener máximo este valor de 1. Y el valor menor puede ser, si es que tengo mucho espacio, puedo manejar en 0,35 para el valor de. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para calcular la longitud de transición de Peralte y la longitud de A plana. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a ver cómo es el comportamiento de los bordes. Eso es lo que voy a decirles. Dice acá, desarrollo del Peralte en calzada bidireccional pendiente relativa de borde. El desarrollo se debe efectuar en base a los ejes de la vía y los bordes de la calzada, como se anuncia en la animación. Desarrollo del Peralte en base al eje de la vía, o sea, ¿por qué digo en base al eje de la vía? Ustedes pueden ver acá en el croquis, el eje de la vía es la línea verde y que mantiene su continuidad, o sea, no se quiebra en ninguna de las
posición, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que estamos haciendo girar más o menos el criterio. Entonces, ahora, fíjense, ¿para qué yo uso n y para qué uso longitud de peralte? Entonces, a partir de la posición del peralte máximo, mido esta transición de peralte y ahí va a estar el punto donde la pendiente del bombeo va a ser 0, ¿de acuerdo? Pero a n longitud hacia atrás va a estar el desprendimiento del borde externo. Bueno, entonces ese es nada más lo que tenemos que hacer. Y cuando vaya con n a partir de esta posición hacia adelante, ¿qué voy a tener? Aquí empieza el peralte. ¿Con qué? Con un bombeo B. Listo. Y llegamos a este extremo donde está el peralte más. Entonces, y como ya les dije, es como este bíceps de la posición que están ustedes, pero los bordecitos están actuando, ¿ya? Entonces, fíjense, en esta posición, obviamente la sección es de bombeo. Avanzó una longitud n, entonces fíjense qué sucede ahí. El bombeo es igual a 0 en el carril izquierdo y el carril derecho mantiene la inclinación del bombeo. Avanzo una longitud n que tengo en esta posición. Tengo obviamente el inicio del peralte con un bombeo, o sea, una inclinación. Luego, obviamente, voy a ir variando hasta alcanzar el peralte máximo. Y en el peralte máximo voy a tener este tipo ¿de acuerdo? Es eso nomás lo que es una acción de peralte, ¿de acuerdo? Y fíjense, los valores de m están precisamente en la inclinación de estas. Ahora, criterios sobre la transición de peralte hay muchos. Algunas normas hacen variar así en función del bombeo hasta esta posición y de esta posición adoptan otras inclinaciones y por eso que se va deformando, pero eso no quita el mérito de la transición de peralte, depende de la norma. En la norma de la ABC hay ese tipo, hay muchos criterios, si ustedes revisan, hay muchos criterios de hacer la transición de peralte, pero yo digo, ¿para qué tantas opciones? Si esta puede ser suficiente y la más rápida. Bueno, ahora, ¿qué es B? Como pueden observar el croquis, esta B mayúscula es el desnivel. O sea, el desnivel entre el borde interno y el eje de la vía, por una parte. El otro B que dice que es lo mismo, es la misma altitud. O sea, por eso que digo aquí, el peralte es directamente el bombeo. Bueno, entonces eso es lo que sucede. ¿Ya? Ahora, si quiero saber cuánto es, entonces aplico esta forma. A por B dividido entre 100. ¿Qué es B? Es un desnivel, ¿verdad? Eso sabemos como decir, un desnivel siempre va a ser igual, proporcional a su distancia horizontal, la inclinación va a ser a sí, ¿listo? De ahí sale ese, ¿ok? Pero no es importante que consideremos esta relación, simplemente para ilustrar mejor, les puedan, obviamente, entenderlo de mejor manera, qué es una peralte. Bien, como ya sabemos cómo es una transición de peralte sobre el eje, además voy a aprovechar el croquis. En carreteras siempre se hace la rotación en base al eje vía, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante dos casos más donde una rotación hacemos en el borde interno y la otra rotación hacemos en el borde externo. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento de estas líneas de la transición de peralte? ¿De acuerdo? Vayamos entonces en ese, perdón, ahí, ¿no? Dice, inciso B, desarrollo del peralte en base al borde interior, BI. Se usa cuando el nivel del borde interior, BI, no puede ser alterado. Fíjense, hace rato la línea verde no tenía ningún quiebre, digamos así, para que me entiendan mejor. Ahora, en este croquis, como estoy rotando sobre el borde interno, tampoco existe ningún quiebre, o sea, es una línea continua, ¿no? Que en otras palabras podemos decir es una línea recta, que no sufre ninguna alteración. Y en este caso, fíjense, estoy manteniendo el borde, estoy considerando la longitud de aplanamiento para ver el inicio, de donde la visión, bombeo, o la transición por el peralte, perdón. Estoy mostrando dónde vamos a tener un inicio de peralte que va a tener una inclinación B y hasta alcanzar el peralte máximo. ¿Ya? Entonces, en esas condiciones, geométricamente, yo tengo que hacer lo siguiente, tengo esta altura B y de ahí se hace el quiebre ya a la mitad
de este valor n. Entonces llegamos a la mitad, pues si va a ser la mitad de este valor, llegamos a la mitad. Y para esta línea, que es el borde externo, aplicamos nomás esta inclinación 1a E, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y obviamente ya saben, la longitud de transición de Peralta es a partir de esta posición, donde el bombeo se hace 0, hasta la posición del Peralta. Ahora dirán ustedes, ¿sí? ¿Cómo se van a aplicar esta cosa? Ojo, esto se da, ¿no? Especialmente cuando se construyen calles, tiene que ser transiciones de Peralta. ¿Por qué? No sé si alguna vez ustedes han hecho un trámite en la alcaldía de línea y nivel, ¿sí? La línea es para alinear la calle, ¿sí? El nivel es para alinear el nivel en el cual tiene que, obviamente, el dueño de la vivienda construir sus artefactos sanitarios. ¿Por qué? Porque obviamente hay un colector principal en la calle y tiene que bajar a esa posición, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante la línea y nivel. En algunos casos, es que acá no puedo hacer una rotación sobre el eje. ¿Por qué? Porque esta parte se va a bajar. Entonces, ya no vamos a cumplir con los requisitos de línea y nivel, sobre todo, para hacerla. ¿De qué depende de que un elemento, por decir algo, tubería de alcantarillado, mantenga su posición y sobre todo su permanencia? Depende de esta altura, porque ¿qué van a pasar por acá? Seguramente van a ver. Entonces, si yo le voy a reducir su altura, usted sabe, a menor altura podemos tener mayores tales de dañar esa, fisurarla, romperla, no sé. Por eso es que es importante diseñar la profundidad en la cual ustedes van a hacer la construcción de su tubería. Eso lo van a ver callado, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que se ve. Entonces, por eso es importante que consideren este tipo de rotación. Tratar de no alterar la luz que tenemos a cualquier nivel de servicio. ¿Ya? Eso es el objetivo de línea y nivel. No es simplemente un mero trámite en la alcaldía. ¿Ya? Ahora, igual puedo hacer rotar en base al borde externo. Fíjense, un vértice es el borde externo, pero el otro vértice es el borde interno. Entonces, obviamente yo puedo hacer rotar sobre el borde externo de mis consideraciones que haga, ¿ya? Y igual, o sea, calculamos la longitud de Peralta, calculamos la longitud de aplanamiento, solamente acá definimos cómo va a ser el comportamiento X. Como pueden observar ustedes, estamos rotando sobre el borde externo, entonces este borde externo no se mueve, o sea, mantiene una línea. Ojo, esa línea no es horizontal. Ya enseguida en el ejemplo les voy a mostrar. Pues, además hemos dicho, no es recomendable que las carreteras se construyan bien cerca. Entonces, necesariamente casi vamos a diseñar con alguna pendiente. Esto va a estar inclinado. Solamente estamos indicando que esta línea no sufra ninguna alteración en su trayectoria, o sea, líneas de cuerpo. Entonces, fíjense, ¿quiénes van a variar acá si yo hago rotar el borde externo? El eje de la vía, borde interno. Como ya saben, ¿dónde va a empezar la transición respectiva? A una longitud n, que es la longitud de aplanamiento. Desde ahí, fíjense, para el borde interno, tengo que ir bajando permanentemente en esta relación. Y esto, obviamente, también me permite hacer cálculo. Todo es en base al cálculo. Ahora, lo del eje. Fíjense, baja paralelo, ¿hasta dónde? Hasta 2 veces n, hasta este punto. De ahí, cambia de pendiente. ¿En qué criterio? A la mitad de esta pendiente que está dando. Si digamos M es 0,7, entonces tendrá que bajar 0,30. ¿Ok? Y tenemos nomás, acá están los anchos de los bordes. ¿Ok? Entonces tenemos la solución para ambos bordes. ¿Ya? Esa es transición de Peralta. No sé si hay alguna consulta, curiosidad. Está bien, se está entendiendo porque cuando uno ve por primera vez, sí, un poquito empieza a dudar, ¿no? Dios, que es así. Pero por eso quiero presionarles mucho. Para mí fuera fácil hablar y leer esto y listo. Ya quiero que ustedes entiendan. A eso vienen a clase. Bien. Como no existen más preguntas, vamos a dar por bien hecho, repito, el Peralta en base al borde interior y el desarrollo del Peralta en base. Hagamos un ejemplo, ¿ya? O sea, ¿qué cosas normalmente puede suceder con esta transición de Peralta? Dice, ¿no? Ejemplo de aplicación. Se debe efectuar el diseño de Peralta, el eje, ya ese ya es un ayunante, ya les he dicho, este es el eje.
para un camino con velocidad de proyectora de ancho de calzada de 7 metros, ¿sí? Entonces el carril mediría 3.5, ¿ves? O sea, de 7. Donde la transición de peralte debe estar tenido en un 30% en la curva. Esto se trata de una tangente curvacular y una salida. 30% en la curva en una pendiente, esto es importante, longitudinal de menos 4,500, o sea, estamos yendo en bajada, ¿sí? Ahí está obviamente ubicada la curva en esa bajada. Y esa pendiente es de 4,5 con bombeo B igual a 2, que normalmente se toma en cuenta, ya. Lo más recomendable, quiero decirles, porque este bombeo puede variar inclusive en todo, pero depende del tipo de camino o de carretera que estuviera. El radio R de la curva es de 100 metros, la progresiva en el IC es 8 más, 105, y aquí entramos ya al criterio de elevación. Por eso he colocado como la última parte del diseño transición de peralte, ¿ya? Porque vamos a ver no solo planimetría, como hemos visto antes, sino que vamos a empezar a ver altimetría, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información determinar la longitud de transición de peralte y la de aplanamiento, ¿ya? Las elevaciones del borde interno y el borde externo en esta progresiva, 8 más el 165. Y finalmente, el peralte, ¿ya? En la progresiva 8 más el 100. Bueno, esas son las 3 preguntas que vamos a contestar. Vayamos a ver el croquis. Fíjense, ahora pueden observar ustedes ya que la línea verde, que es el eje, está inclinada. ¿Sí? Está inclinada. Ojo en esta. Pero los datos, tanto de la longitud de peralte como de la longitud de aplanamiento, ojo, son distancias horizontales, no son distancias inclinadas. ¿De acuerdo? Ese es un detalle importante que tienen que considerar para evitar, obviamente, errores. Entonces, hemos dicho que hay una pendiente de la vía de menos 400, y se supone que estamos ingresando de una recta a un par, y lo que queremos obtener es el diseño de todita esta de peralte. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es calcular la longitud de transición. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Para ese efecto ya hay fórmula, ¿no ves? Dice, ¿no? La longitud de transición de peralte y la de aplanamiento responden a esta fórmula. A por E dividido entre M. Entonces les repito. El valor de A es 3.5 porque he sido específico acá al hacer el enunciado. El ancho de la calzada es 7 metros. De ahí está saliendo el valor de A. Sigamos observando. El valor del peralte, también hemos visto peraltes, ¿verdad? Y hemos visto nada. En ese abaco, ¿ya? Para radios menores de 150 y peraltes máximos del 7, ¿no? El peralte sigue siendo 7. Como nuestro radio de nuestra curva es 100 metros, ¿no? Eso dice aquí está. Entonces estamos pues en ese rango de 0 a 350. Por esa razón, nuestro peralte aquí no dice cuánto es el peralte, sino que por ese simple razonamiento asumimos que el peralte máximo va a ser 7%, ¿ya? Y este valor de 0,7 tenemos de la tablita que hemos mostrado acá. Aquí está. Como nuestra velocidad de proyecto es 50, entonces la dimensión de borde recomendable es 0,5. Entonces eso es lo que estamos tomando en cuenta, ya, que quede clarito, y hacemos el cálculo. Me sale 35. Obviamente la fórmula de la longitud de aplanamiento es A por B sobre M. Reemplazo los valores y me sale 10. ¿Ok? Igual puede suceder, ¿no? O sea, es un caso que nos ha salido así. Pero ¿qué tal si les saldría, no? O sea, esto es ya un comentario aparte de tú. Si aquí les saldría, por decir algo, 32.525, así. Entonces, ya les he dicho. Si les sale ese valor en el proyecto, pueden reducirlo a 35, 40. O en este caso, o sea, haciendo las operaciones acá, esto me sale 35 exacto, que se mantenga así. Pero si yo digo, le daré un poquito más largo, que sea 40, le doy también 40. Entonces, eso evidentemente va a repercutir, ¿dónde? Con ese valor que yo adoptaría aquí de caso, decir, obviamente, ¿qué va a cambiar? ¿Qué quiero decir? Que en esta fórmula de espejo M paso 40. Calculo el valor de M. ¿Por qué? Porque si voy a seguir manteniendo M en 0,7, obviamente se va a distorsionar la relación geométrica
de la transición, ¿de acuerdo? Entonces ya para calcular n tendría que ser el nuevo valor de acuerdo, por lógica, ¿no? Eso es más por lógica, ¿de acuerdo? Entonces hacemos los cálculos, como acá no hemos cambiado nada, entonces emplazamos nomás en 0,7, sabiendo que A es 5 y el bombeo es 2%. Nos sale 10, ¿de acuerdo? Siempre recordándoles que si esto les pregunto en el examen, con los valores que les salga de las fórmulas, pero en el proyecto ustedes pueden ir a su ¿okay? Muy bien, entonces, dice, ¿no? Cálculo de las elevaciones. Bueno, aquí está el inciso A, ¿no? Que la pregunta era calcular la longitud de transición de peraltamiento. Eso ha sido esta. El inciso B, cálculo de las elevaciones del borde interno y borde externo de la progresiva 8 más 765. O el punto P, bueno, simplemente para estar mejor. Volvemos al croquis y ubicamos, ¿no? Aproximadamente dónde está esa progresiva 8 más 765. Aproximadamente cae acá, ya, en esta posición. ¿Por qué les digo eso? Porque este puntito IC es el punto donde empieza la curva, ¿verdad? Y hacia atrás sigue siendo C. ¿Qué más hemos condicionado? Que obviamente el 30% longitud del va tiene que estar dentro, por eso que el IC recorre hasta este, ¿ok? Y en base a este valor de 35 metros, calculamos el 30% y eso me sale 10.5. Por eso mido desde esta posición hacia atrás 10 puntos. ¿Cuánto me queda? Lo que falta para 35, pues no ves, 24, sí, ¿de acuerdo? Listo. Pero la pregunta es calcular bueno, en este croquis, este es el borde y el que está abajo es el borde interno, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo una elevación en el punto inicio de curva. Puedo mostrar en los datos, perdón. Dice, ¿no? La elevación del inicio de curva es 2345.67. Entonces, yo tengo el dato acá en altimetría. Pero lo que tengo que saber ahora es la elevación en este punto, la elevación. Entonces, ustedes saben por criterios topográficos, si yo llego a calcular este desnivel, entonces a esta elevación del IC, le voy a sumar el desnivel. ¿Y a qué es igual el desnivel en topografía? Pues a la gradiente por 100 dividido entre la distancia, ¿no ve? ¿Así es o no es? No, a la gradiente por la distancia horizontal entre 100. Ya, eso es topografía. Entonces, eso vamos a aplicar para calcular la elevación en este punto. Estamos en el inciso B. Por eso digo, cálculo de la elevación del punto, es mi objetivo. Desnivel del punto IC al punto P va a ser a la gradiente horizontal sobre eso. La gradiente es 4, la distancia total es 10. A ustedes dirán, pero ese 10 está parecida. Fíjense, ¿por qué he dicho que es 10? Porque si esto es 20.5 y esto es 14.5, lo que tengo que obtener es la distancia horizontal de esta posición a esta. ¿Por qué digo que es 10? ¿Qué tendría que hacer? A ver, ayúdenme a razonar. Repito, fíjense, estoy buscando el desnivel entre este IC y este, ya sé que es este. Pero para aplicar mi fórmula necesito calcular este valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo defino la separación del punto P y el punto IC? ¿Qué dice? Sencillo, ¿no? O sea, este IC tiene progresiva. O sea, eso les voy a mostrar. Aquí está. Progresiva del IC, 8 más. Pero, ¿qué estoy pidiendo acá? Que definamos el borde interno y externo en la 8, sí. Entonces, por eso he anotado estos dos progresivos acá. La diferencia de estos dos valores, ¿cuánto me da? 10. De ahí sale 10, ¿no? De esa diferencia de progresivo. Listo. Entonces ya tengo la distancia horizontal, tengo la gradiente y se pide el desnivel. Entonces aplicamos la fórmula, está acá, aquí está, ¿no? Gradiente por distancia sobre 100, eso me sale 0,45. Y para calcular la elevación de P, parto de la elevación del inicio de curva y le sumo el desnivel, ¿no? Estamos hablando de esto. Como tengo la elevación acá, que he calculado el desnivel, el croquis, por eso el croquis en ingeniería siempre traten de trabajar con croquis, porque de memoria no creo que les resulte muy fácil. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le estoy sumando? Porque está subiendo, por eso le estoy sumando, perdón. Entonces, hacemos eso y tenemos la elevación del punto P, ¿de acuerdo? Y aquí dice, ¿no? ¿De dónde estoy calculando? La elevación del punto inicio de curva más el desnivel del IC al P, que estaría. La elevación del punto IC es 7,
más 0,45 pues calculamos, esta es la elevación. Ahora, pero tienen que pensar ustedes que el borde interno y externo aquí se los ve en un solo plano, o sea, me refiero a esta parte. Pero yo quiero verlo transversalmente, lo voy a girar, exacto, le voy a girar 90 grados. Y lo que vamos a observar es esto, ¿no? Vamos a observar esto, donde en este croquis tengo el borde interno, borde externo, tengo el ancho del casillo y tengo el peral, pues no. Bien, como mi objetivo ahora es calcular elevaciones en el borde interno y el borde externo, entonces a partir de este peralte y esta longitud, que es la distancia horizontal A, puedo calcular nuevamente este desnivel, ¿ok? Pero aquí hay un problema, ¿no? El problema es que en esa posición no conocemos la extensión del... A ver, vamos a volver a... O sea, esta línea aproximadamente me describe el peral, pero no conocemos cuánto es peral hay y cómo vamos a calcular ese peral. Entonces es sencillo, escúchenme bien. En realidad, este segmento va a reemplazar al peral, por eso le llamo EU. Entonces aquí lo que estoy haciendo en realidad es esta relación de triángulo. Entonces yo digo, al peralte máximo tengo la longitud de transición de peralte, que es todo esto, ¿ya? Y para este peralte que le he llamado, tengo esta distancia, que por esta condición de posiciones puedo definir que la distancia a este vértice es 14.4. Entonces eso estoy haciendo, ¿ya? Entonces aquí está, perdón, aquí estaría. Por eso he hecho, fíjense, E1 es a 14.5, como el peralte máximo es 6. Despejamos el peralte E1, entonces el peralte máximo es 7, la distancia horizontal es 14.5 sobre 35, que es tu. Entonces, en este punto P, el peralte es 2.9. Bueno, ahora, entonces ya tengo la elevación, el peralte que necesito acá. Y lo último que me falta es calcular las elevaciones tanto en el borde externo como el borde interno. Entonces ya tengo la elevación en P, lo único que tendría que hacer para calcular la elevación del borde externo es sumarle este desnivel. Y para este otro punto, que sería el borde interno, como son gemelos, podríamos decir así, ¿qué quiero decir al decir gemelos? Este desnivel es el mismo que este desnivel, ¿verdad? Ya lo necesito definir. Entonces, eso es lo que empezamos a hacer. Dice, ¿no? El desnivel 1 va a ser igual al peralte por la distancia horizontal dividido entre sí. Sabemos que el peralte que acabamos de calcular es B por A, que es 3.5 sobre 100. Y eso me sale 0.5. Entonces, con ese criterio, ya voy a ir directamente a definir la elevación del borde externo, que va a ser igual a la elevación de P más el desnivel U. Y eso es lo que estoy haciendo acá. De donde la elevación del borde externo va a ser 6.222. Para el borde interno, a la inversa, ¿no? A la elevación de P menos el desnivel 1, porque repito, por la semejanza de datos que tenemos, va a ser el mismo valor. Y tenemos la elevación del borde interno. Entonces, eso es lo que hacemos para definir. Claro, ustedes dirán, pero ¿y esto tanto se hace? ¿Se usa en el trabajo? Que depende del criterio del ingeniero. Si yo estoy haciendo trabajo de calidad, pues después estoy haciendo un caminito y usura. Al maquinista nomás le digo pues, que haga, ¿viste? Pero nosotros tenemos que saber que sí hay en este tipo de detalle, ¿ya? Ahora, la última pregunta, que es inciso C, que dice el peralte 2 en progresiva más 780. Pues lo primero que hago es ubicar esta progresiva, ¿no? En función de estas horas puedo orientar. Está en esta posición. Lo que queremos ahora es eso. ¿Qué podemos hacer? Lo que tendríamos que hacer es, obviamente, igual. Hacer una semejanza de triángulos que lo hemos hecho para definir el peralte en estos sitios, ¿ya? Entonces, E2 va a ser a esta distancia horizontal. Ahora ustedes dirán, ¿cómo se llama? De esto, ¿no ve? De esto, ¿ya? O sea, de esta progresiva le tengo que restar la progresiva en el seguro que voy a... Y eso me sale 25. Y lo que falta para cerrar los 35, 5.5. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hago. Hago la semejanza y obviamente de ahí voy a despejar. Vamos a ver en esta parte. ¿Ya? Dice, ¿no? Haciendo la semejanza de triángulos, E2 es 9.5, el E máximo es... Despejamos, obviamente sustituimos el peralte máximo que es 7 y tenemos el valor de 5, ¿vale? ¿Qué sería
la pendiente del peralte en ese. Si yo soy supervisión, pues les exijo a que hagan eso para ir a verificar cómo has hecho, explicar. Es que eso es calidad. Ya, obviamente, es una de las calidades que puedo controlar. Las más de las veces que se controla la calidad de material. Bueno, eso es lo que queremos indicar. No sé si hay alguna consulta para este ejemplo. Dejo a criterio de ustedes. ¿Se ha entendido el ejemplo? Esa es mi pregunta.